Netanyahu: si fracasan las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, la opción es militar. Las acciones se disparan 2.700 en un enorme pico cuando Trump detiene la mayoría de los aranceles, pero golpea a China a lo grande. Jerusalén, Israel. Recién salido de su segunda reunión con el presidente Donald Trump y días antes de las conversaciones críticas entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, resumió su visita a la Casa Blanca. Dijo que Estados Unidos e Israel hablaron extensamente sobre el programa nuclear de Irán. Netanyahu afirmó: estamos de acuerdo en que Irán no tendrá armas nucleares. Esto se puede hacer en un acuerdo, pero solo si este acuerdo es del modelo libio, donde se entra, se hacen estallar las instalaciones, se desmantelan todos los equipos bajo supervisión estadounidense, ejecución americana. El modelo libio se refiere a cuando el ex líder libio Muammar Gaddafi acordó desmantelar su programa nuclear. Si Irán no acepta esa opción, hay otras. Netanyahu explicó: la segunda opción es que esto no suceda, que simplemente alarguen las conversaciones y entonces la opción es militar. Todo el mundo lo entiende, lo discutimos extensamente. La preocupación de muchos en Israel es que Irán pueda utilizar las próximas conversaciones directas de este sábado para prolongarlas y ganar más tiempo a medida que se acerque al umbral nuclear. Algunos creen que Netanyahu y su equipo fueron tomados por sorpresa en Washington cuando les dijeron que Estados Unidos estaba manteniendo conversaciones directas con Irán, el enemigo más formidable de Israel. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió a Irán: si no deciden seguir adelante con la diplomacia y un acuerdo, que es la dirección en la que los vemos, habrá graves consecuencias. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a Trump que dejara de lado las amenazas militares a Irán para que no terminara arrastrando a Estados Unidos a otro combate costoso y casi interminable. Como dijo Araghchi, no podemos imaginar que el presidente Trump quiera convertirse en otro presidente estadounidense sumido en una batalla catastrófica en Medio Oriente, un conflicto que rápidamente se extendería por toda la región y costaría exponencialmente más los billones de dólares de los contribuyentes que quemaron sus predecesores en Afganistán e Irak. El martes, el candidato del presidente Trump para ser embajador en Israel, Mike Huckabee, comentó que sería mejor que Irán tomara a Trump en serio porque no está bromeando. En su primer mandato, Trump ejerció una presión financiera tan fuerte sobre el régimen iraní que, como dijo Huckabee, casi los llevó a la bancarrota. La presión económica es mejor que bombardear, sugirió Huckabee, explicando: cuando el presidente se ocupó de ellos antes, no los bombardeó, los llevó a la bancarrota y esa es una estrategia más efectiva. Huckabee está a un paso más cerca de convertirse en el próximo embajador después de que el Senado votara 53-46 para avanzar en su nominación. Ahora espera una votación final de confirmación. Las acciones se disparan más 2.700 en un enorme pico cuando Trump detiene la mayoría de los aranceles pero golpea a China a lo grande. El presidente Donald Trump detuvo el miércoles la mayoría de sus aranceles a sus socios comerciales estadounidenses, lo que hizo que los mercados bursátiles se dispararan. A las 2 de la tarde, el Dow Jones Industrial Average se había disparado 2.700 puntos, muy por encima de la marca de 40.000. Trump anunció que dado que más de 75 países han llamado a representantes de Estados Unidos para iniciar negociaciones comerciales, está emitiendo una pausa de 90 días sobre nuevos aranceles para la mayoría de los países. China es la notable excepción. En lugar de emitir un indulto, Trump reprendió al régimen comunista por su falta de respeto y elevó los aranceles sobre China al 125%. En algún momento, con suerte en un futuro próximo, China se dará cuenta de que los días de estafar a Estados Unidos y otros países ya no son sostenibles ni aceptables, afirmó Trump. Los mercados, los consumidores y los políticos se están preparando para las consecuencias cuando la segunda ronda de aranceles del presidente Trump entre en vigor hoy. Alrededor de 60 países enfrentan cargos más altos por sus importaciones. China pagará el precio más alto,
con un recargo del 104% sobre sus productos, y eso está generando preocupaciones de una guerra comercial. China dice que tomará medidas resueltas y contundentes para contrarrestar la última ronda de aranceles de la administración Trump. Y anunció hoy que impondrá un arancel del 84% a los productos estadounidenses. La Casa Blanca dijo que los amplios aranceles están diseñados para iniciar negociaciones con los socios comerciales de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: "El mensaje del presidente ha sido simple y consistente desde el principio para los países de todo el mundo. Nos traen sus mejores ofertas y él las escuchará". Las acciones de Asia y Europa sufrieron pérdidas significativas cuando entró en vigor la nueva ronda. Wall Street también sigue sufriendo un golpe, acercándose más al territorio del mercado bajista. Sesutel, de Associated Press, señaló: "Eso no ocurre todos los días y es una señal de angustia en el mercado". El principal representante comercial del país se enfrentó el martes al Comité de Finanzas del Senado, donde legisladores de ambos partidos expresaron su preocupación por el impacto en los planes de jubilación 401 de los estadounidenses. Durante la audiencia del martes, Ron Wyden dijo: "Usted dijo que la estrategia del presidente ya está dando frutos. Puedo decirles que para muchos habitantes de Oregón que tienen 401 que se están agotando, eso es algo bastante podrido". Tam Tillis, un republicano de Carolina del Norte, cuestionó quién en la administración sería considerado responsable si los aranceles fallan y los estadounidenses sufren. Tillis dijo: "Si eres dueño de esta decisión, recurriré a ti para averiguar si vamos a tener éxito. Si no eres dueño de la decisión, solo estoy tratando de descubrir de quién me ahogo si está mal". A pesar de las preocupaciones, el presidente Trump sostiene que los aranceles están logrando resultados, con casi 70 países preparados para negociaciones. Trump dijo: "Los llamo acuerdos personalizados, no extraoficiales. Son acuerdos personalizados y altamente personalizados. En este momento Japón está volando aquí para llegar a un acuerdo. Corea del Sur vuela aquí para lograrlo y otros vuelan aquí". A todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Jazz Productions. Por favor, suscríbete y apóyanos con tu like para continuar informando. Nos vemos en un instante. Shoo-be-doo-wah, 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 shoo-be-doo-wah. Anímate, anímate a seguir los pasos de Jesús, quien te ofrece una vida eterna y una nueva seguridad. Anímate en Jesús y Él te ayudará. Anímate en Jehová y Él fuerzas te dará. Anímate en Jehová y Él nunca te dejará. Shoo-be-doo-wah, 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 shoo-be-doo-wah. Si como Él ayudó al pueblo de Israel, así Él también lo hará si confías hoy en Él. Pues yo también lo hice y una nueva vida Él me dio. Anímate en Jesús y Él te ayudará. Anímate en Jehová y Él nunca
guiará. Anímate en Jehová, y Él fuerzas te dará. Dichos de Jehová, por siempre